Muy bien, hermanos, en esta tarde, hermanas, que presenten la verdad, hermanas, que presenten la hombre, que presenten la que toca en esta tarde, ya que el hora ya 18 minutos para las 5, es una bendición del Señor. Dios como la bendecir y usted que cada uno, hermanos, o la presente, o que está percatado Dios, hermanos, que va a escuchar Dios en esta tarde. Dios, la palabra de Dios, escucha, hermanos, en este momento, a veces que verdad, hermano Juan Mer, verdad, su presencia de Dios, la presencia de Dios, la presencia de Dios para la presencia de Dios para pensar cuando catorra la mano de Dios, colega, hermanos, algo dice gloria a Dios en esta tarde. La mano de Dios, hermano, hombre, el poder de Dios, Dios, hermanos, a donde están dos o tres, dice que la mano de Dios, en esta tarde. Fíjense que, hermanos, a veces se goza los hermanos. Una ocasión en la zona 2, cojo hermanos, van a cantar coro, hermanos, su tiquel, la iglesia. Pero fíjense que, hermanos, como es Dios, ¿verdad? Cuando Dios bendice a la iglesia, de verdad, la presencia de Dios colecta por donde quiera. Amén. Así que en este momento, Dios rápidamente, porque la hora que hermanos, en el libro de Génesis, en su capítulo 19, hermanos, en este momento, que el rato Dios, Dios puede bendecir de una manera grande, hermanos. Dios puede bendecir. También, hermanos, quizás que van a conectar. Dios que va a bendecir en este momento. Dios, hermanos, en Génesis capítulo 19, conocido, Dios, hermanos, conocido la palabra de Dios. En este momento, capítulo 19, el verso 17. Hermanos, van a lecturar siempre por mi Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Cuando les hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no miras atrás ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que parezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestros siervos gracias en nuestros ojos, y habéis engrandecido nuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. ¿Están, hermanos? Yo en el momento un rato, Dios, hermanos, un rato un mensaje, hermanos, verdad, sobre la advertencia de no mirar atrás. Esa es la tema, la palabra cuidar Dios en esta tarde, una advertencia de no mirar atrás. El tema, ¿verdad? La palabra cuidar Dios en esta tarde, la advertencia de no mirar atrás. Entonces, ¿qué hay atrás? Hay un montón de situaciones, atrás hay un montón de dificultades, pero adelante viene algo especial. Hermanos, dice la Biblia, nunca miras atrás lo que ya pasó, miras hacia adelante. Dice que la mujer de Lot, fíjense que la mujer de Lot, yo no sé cómo se llama esta mujer, pero fíjense que, hermanos, dice que cuando Sheper Lot, mujer, hombre, Sheper, los ángeles, Shepetex, que viene Lot, Chawesabra, Holcha, mi Alcha, Ulibra, Ulquad, Juntere, Compuetinimit, porque Bochanim, Huesodomo, Gomorra, será destruido. Ahora, se va a van a destruir también Lot. Entonces, ¿qué hizo Lot? Obedeció. Amén. Entonces, la palabra cuando Dios te habla, obedece, porque fíjense que cuando Lot obedeció a Dios, subir Lot, ¿verdad? Lot, chavesagra familia, chamabra familia, chavesag chipamar juntinmitri, porque juntinmitri la voy a quemar con fuego y azufre. Quitó, ¿verdad? Y muchas veces hoy en día, hermanos, fíjense que Dios nos habla en muchas maneras, pero nunca hacemos caso. Pero fíjense que en esta tarde, Dios, en esta tarde, ahora, para adelante, es cierto sobre la historia de Lot. Pero esas son historias de Lot. Ahora la historia que va a manifestar en esta tarde, esta historia, la historia de Lot, hermanos, amén. La historia de Lot nos va a servir en esta tarde. La historia de Lot,
Fíjense que, según, ¿verdad? En la Biblia, hermanos, fíjense que, según el verso 12, dijeron los varones a Lot: tienes aquí alguno más yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. El verso 13, porque vamos a destruir este lugar. ¿Chito, hermanos? Porque vamos a destruir. Fíjense que eso es lo que a veces no entendemos. A veces Dios nos habla a tiempo, a veces Dios nos habla a una manera. Viene Dios y nos dice: tenete cuidado, si no te frenas posiblemente te voy a hablar, te voy a destruir. Amén. Entonces a veces viene fracaso, viene problemas, viene amenaza, pero no sabemos por qué motivo. Pero a veces Dios se nos está hablando a través de su palabra. Entonces por eso es Shubich, ¿verdad? Porque vamos a destruir este lugar. Este lugar será destruido. Cubija el verso 12, ¿verdad? Chiburampe, hermanos, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Dice que Shepekeb ángeles, que hablo que anuncio, que hablo que el mensaje de Dios, Shepe los ángeles que Lot, ¿verdad? Lot, Sodoma y Gomorra la vamos a destruir. Porque esta gente no entiende, porque esta gente no oye, esta gente son rebelde. Esta gente, mire, hermanos, cuánta rebeldía entra en el mundo. Fíjense que así como el Tenmit, Gomorra y Sodoma, así está haciendo hoy en día, hermanos. ¿Me escucha, verdad? Fíjense que según cubrir la Biblia, ¿verdad? Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que había de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaban. Y esto es lo que pasa hoy en día. ¿Cuánta gente burla el evangelio, hermanos? ¿Cuánta gente ya no entiende? ¿Cuánta gente ya no oye? ¿Cuánta gente ya no vive? Entonces en la palabra que en esta tarde, que ya cuenta en la Biblia, fíjense que, hermano, a veces viene destrucción en nuestra vida. ¿Qué es destrucción? Que peyabil, que pechoj, que fracaso. Pero ni aún, ¿verdad?, nos arrepentimos. Entonces en la Biblia dice que cuando en el momento, cuando Sheper, los ángeles, que ángeles se pete, que hermanos, que vio Lot, se acua mi al se acua ojol se acua aji se acua bulip se acua takamam chawe sakik chamapik chamapik nakik para que croctuar con kashaderri o con kashpetenak pubir Tenmit, Gomorra y Sodoma. Y fíjense que, hermanos, lalo con ashlesh pepe que vi me capita, verdad, ya con yabil kashek. Fíjense que, hermanos, Dios shutzaklok fuego en azufre, suceder con fuego en azufre, cascuporrojun, hermanos. Cubanere shak perjak, hermanos, a veces cuando jugar trucak perjak albal, a veces cuporrojun ukap. Te que mikche, hermanos, pues sabe esta coche te jukap, shkatek. Y dice que haré en el fuego eterno. Porque según la Biblia, te han a mencionar cojo un fuego eterno y cojo un fuego en azufre. El con azufre, lamentar, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué? Ya no se puede. Entonces la Biblia, cuando los ángeles se petek subir que Lot ¿qué hicieron la familia de Lot? Según cubrir la Biblia, ¿verdad? Cubrir, hermanos, que entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Entonces Dios es el que hermanos. Entonces, cuando Sheper Ashri Arer Katach Takawlak sufrimiento, Tenmit, Sodoma y Gomorra. Entonces, fíjense que como lastimosamente la gente no se arrepintieron. Se hubiera arrepentido, quizás
ese fuego azufre no llegara en el pueblo de Sodoma. Pero como no se arrepintieron, siguiera siendo. Entonces por esta razón la Biblia Cupij, ¿verdad? Dice que a según Cupij el verso 15, y el rayar del alma, los chitapela, hermanos, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate. Sus ángeles. Dice que, hermanos, yakpe usakik, hermano Dios. Dice tan hermanos, cuando se ven los ángeles que piensan: Lot, date prisa. Lot, levántate. Lot, salite. Lot, váyate de aquí antes que te vas a morir también. Fíjense que, hermanos, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que se parezcan en el castigo de la ciudad. Dice que, hermanos, deteniéndose él, los varones asieron de sus manos y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y la sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Fíjense que, bueno, a según dice que, hermano, dice que los ángeles están velados. Hasta todavía lo ayudaron a agarrar de la mano de Lot, a su mujer, a sus hijos, a sus hijas, hermanos. Dice que cuando se ve los ángeles, amó lo que los ángeles no sufrir a esa calamidad. Aquí todo, ¿verdad? Pero fíjense que, hermanos, Cupij el verso 17, cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida. Entonces, cuando Sheperon Lot, ¿verdad? Dejan van a obligarle al cual. Cuando Sheper Lot, mi hijo, hombre, por favor, date prisa, salimos de la ciudad y vamos a tal lugar a donde Dios nos indicó, porque nos vamos a morir. Ahora Sheper el mensaje, Rechwe ángeles que vijaré, escapa por tu vida. Está quitó, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta de los ángeles cuando lo hubieron llevado fuera? Dijeron: escapa por tu vida. Fíjense que dice que Lot, ya tan que van a burlarse, hermanos. Dice que Lot, ¿será que tan cierto nos dice el papá? ¿Qué tal si Satan va a mentir? No es hora de levantar todavía. Nos levantó de madrugada. ¿Será que es cierto, papá, que algo va a suceder aquí en el de ciudad, verdad? De Gomorra y Sodoma. ¿Será que es cierto? Pero fíjense que, hermanos, dice que de repente, ¿verdad? Teshki ya cuenta. No, Sodoma y Gomorra, hermanos. De repente, dice, hermano, cuando shock penas, te crees shock il, te crees igual te crees que vigaré, si va a cubrir a papá. Y dice que la mujer no quería, hermanos, irse. Dice que Shubir Loter Shokil, mi hija, hombre, vamos, levántate, vamos. Y Lot, hermanos, no quería. Dice que la mujer de Lot no quería. Ahora Sheper Lot y Shubieter Shokil. No, mi cajo, hombre. Sheper Lot Mire, y cuando Sheper la voz de los ángeles que Bieter Lot, escapa por tu vida. Socatacher con palabra, escapa por tu vida. Mejor salvar ángeles Lot. ¿Para qué si no quiere? Entonces, por eso cuando los hubiera llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida y no mires atrás de ti. Sos ángeles, ahora se per ángeles que piensan Lot, y si que cae chiquij, se puede convertir estatua. Hermanos, si también no mires atrás ti, ni pares. En toda esta llanura escapa al monte, no sea que perezca. Entonces, hermanos, dice que a según en la Biblia va a mencionar cuando Lot quería escapar a sus hijos, pero sus hijos no hacían caso, sus hijas no hacían caso.
Entonces dice que mija, hombre, vamos, levántate, date prisa, salimos de esta ciudad. Y la mujer dice que no hacía caso, dice, hermanos. Quitó, ¿verdad? Pero Lot le dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado nuestro siervo gracia en nuestros ojos, y habéis engrandecido nuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, y o sea que me alcance el mal y muera. Entonces, hermanos, fíjense que según, va a resaltar el versículo porque rápidamente la hora, hermanos. Se cupije el verso 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego. Dice que en primer lugar, hermanos, empezó a llover. Pero dice que la lluvia, cuando empezó a llover, era fuego. Hermanos, imagínense, hermanos. Fíjense que van a la 1, 2 de la tarde, tremendo, Dios mío, ¿verdad? A veces hermano, y más. Dice que cuando que peteque el castigo de Dios, Sodoma y Gomorra, dice que, hermanos, pero con fuego y azufre, hermanos, de parte de Jehová, desde los cielos. Pero hermanos, recam sufrimientos, recam tribulaciones, recam calamidades, recam tristeza. Fíjense que, hermanos, fíjense que muchas veces hoy en día, a veces, no sé si hermano Juan vino hace rato, hermanos, hermanos, hermano, Dios mío, pero la Biblia dice: si todo tiene su tiempo, hermanos. Entonces, muchas veces hoy en día, a veces dejamos a Dios de espalda cuando vienen las consecuencias. Te creo que, hermanos, siempre la cuento mucha nimbre. Y fíjense que, y lo aseguro, te cree que te cree que habla la mucot culto, hermano, un paco ayuno, un paco vigilia, te cree que ayuno vigilia cuando cochpamos sufrimientos. Entonces, pero la Biblia cubiera, hermanos, primer lugar, pongamos importante a Dios, porque que tanta en qué momento que peteque, hermanos, que tanta en qué momento que peteque la destrucción. Fíjense que cubija el verso 25, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Dice que se destruyó todos. Quitó, ¿verdad? Con palabra, se destruyó todos. Quiere decir, hermanos, se destruyó, se quemó todos. Dice que según el verso 26, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espalda de él, y se volvió estatua de sal. ¿Qué se volvió la mujer de Lot? Estatua de sal. Dice que de repente la mujer de Lot se convirtió estatua. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿O es por la obediencia? La desobediencia, porque la mujer de Lot, hermano, no le hacía caso a alguno de sus hijos. Hasta aún los ángeles lo apoyaron, sus hijos. Amigos, hombre, por favor, date prisa, salgas de aquí. Y si no, unos de ustedes también se van a destruir por este fuego. Pero ni uno hizo caso. Fíjense que los ángeles, que el kikush, los ángeles se quitó Lot y todos sus hijos, sus yernos. Pero fíjense que como a veces tan necio hermanos, a veces por tan necio
Shaper los ángeles que bircher Lot. Lot, por favor, no mires atrás. Si miras atrás, te vas a convertir en una estatua de sal. Dios mío, hermanos, dice que en el momento cuando Lot iba en camino con sus hijos, con sus yernos, con sus hijas, hermanos, dice que de repente la mujer dice, hermano, ¿será que tan cierto eso? Dice que la mujer de Lot, mejor, ese se llama duda. ¿Será que es cierto que Gomorra y Sodoma? No solo que los ángeles que bircher Lot, por favor, ni jun que cae chiquij. Pero esta mujer no obedeció. Por falta de obediencia se convirtió en estatua de sal. Entonces, hermanos, fíjense que la historia van a declarar Lot y su familia de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Hermanos, los mensajeros del Señor instruye claramente. Fíjense que, hermanos, primero, y eso es lo que está sucediendo hoy en día. ¿Será que Dios primero empezó a destruir Sodoma y Gomorra? No, primero lo que hizo Dios, envió 2 ángeles llevar el mensaje. La noticia, Sheper ángeles, Lot, por favor, porque tú eres obediencia. Dios jutaklok shpetik shubirchke que akiyajo mensaje chabelot ahora bochanimri katelbik chapangwetinmit kayak nuwar abuchoch kayak nuwar stakabech chatelbik chamabra volcual, porque ese pueblo se da destruido. Entonces, primero Dios habla a tiempo, hermanos. Dios habla a tiempo todavía. Dios mojananto quizá pachar ojo, hermano. Haré primero que canil cachcatem. No, Dios habla a tiempo todavía. Primero Dios shutaklok los 2 ángeles shikikambe que el mensaje. Ahora la mujer de Lot machikai wechrich, seguro que van a salvar también. Pero como la mujer de Lot miró hacia atrás, ahora shuchakar, hermanos, van a convertir con estatua. Chapla con estatua, ¿verdad? Con estatua, hermano, de una vez shuban que no, como que si fuera un che o algo, hermanos, ¿verdad? Entonces la shuban le shokir Lot. Entonces por esto, hermanos, la Biblia, muchas veces hoy en día, con revelación de sueños, a veces con kawichkaj, a veces con petenak chakwach, a veces con algo con matak chakwach, que akichkaj, pero nunca que ya importante, pero nunca que será que con matak es que es cuestión de poner la mano de Dios, hermanos, porque quizás Dios ha tranquilizado, Dios ha tranquilizado, posiblemente cojo un camnakal ya jurka, socupan Dios, cojo pero con creer Dios cojo alactaj, por eso llegue la muerte, después va a lamentar, pero ya muy demasiado tarde. Entonces, hermano, así shupangue la shokil Lot. Primero Dios shutak 2 mensajeras para que cambie la noticia, pero lastimosamente obedecer. ¿Quitó? No obedeció. Porque ese ya no es problema de Dios, hermanos. Ese ya no es problema de Dios. Me queja, ¿por qué Dios chupan estatua el bushokil? ¿Por qué? Porque los ángeles que cambien el mensaje. Porque los ángeles que cambien un aviso. Ahora Lot como se salvaron. Por eso, hermanos, escapa por tu vida. Con palabra, el verso 17, cuando los hubieran llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Es que fíjense que Lot, hermano, se quejó. Shaper Lot y Shubich que los ángeles, es que fíjense que mis yernos como dudan, fíjense que mi esposa como dudan. Shaper los ángeles que mejor escapa por tu vida. ¿Haré para salvar a Castemarat? Si la mujer no hace caso, pues déjalo ahí.
Si la mujer no te hace caso, déjalo ahí. Entonces escapa por tu vida. Única la palabra, cuantas más palabras que van a soltar los ángeles, única la palabra es que vijaré, escapa por tu vida. Amén. Esa es la palabra es que vijaré, se van a escapar. Entonces escapa por tu vida. Entonces, hermanos, no mires tras ti. Otro mensaje es que vi los ángeles, escapa por tu vida. No miras atrás de ti. La cosa matkaya chavich lot. Y si Raúl Cuat, Raúl Shokil Kutatach, déjalo ahí. La cosa escapa tu vida. Amén. Eso es lo más importante, hermanos. Entonces, la mujer de Lot, como no obedeció, como no hizo caso, por la desobediencia, se convirtió en estatua. La advertencia. Dice que la advertencia cuya la Biblia, la instrucción, es un llamado a no aferrarse. ¿Quitó, verá, hermanos? Entonces, de no aferrarse, eso tacho con palabra de no aferrarse. Porque fíjense que, por eso, con palabra suyar, los ángeles, escapa por tu vida y no miras atrás de ti. La cosa van a escapar a Bech, Lot, Hatrat, y la cosa va a caer. Ahora, si más alguno mira para atrás, ese es su problema. Quiere decir, o cobrarle esta tarde. Yo sé que decir Dios, escapa por tu vida y no miras atrás de ti. Ahora, más alguno no entiende, no hace, Dios no obliga. Y tampoco, número uno, Dios no obliga. Y Dios tampoco no es malo mandar gente al infierno. Dios no manda gente al infierno. El problema, el que manda al infierno es nuestros errores. Ese es el problema, hermanos. Arregla lo que está. Por eso es especialmente a las cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Entonces está claro, hermanos. Arregla Arela chawiru tzich recatach xoleg esta tarde, que mi hermanos, que lo tzich Dios, que dal pues verdad, kamala bik, shtap la un rato tzich Dios, shataperu tzich Dios bik, si ya para animar, tal vez cojuntua, yo soy un hermanos que quien cuenta quien todo, pero más algunos, 2, 3 palabras, shahakekan para pensar, entonces rahushik. Hermanos, ¿verdad? Arreglar que mi enchela. Ahora, guabo con verso 26, a donde entonces la mujer de Lot miró atrás, a espalda de él, y se volvió estatua de sal. Mientras Lot siguió su camino, sus hijos siguió sus caminos, las hijas siguió sus caminos, y la mujer se quedó ahí con una estatua de sal. Usted, hermano, con estatua pura, de una vez, nada se quemó de una vez, hermano. Como se puso estatua, ¿verdad? Se puso, ¿ven, hermano? Entonces, arregla la Biblia. Cuando fíjense que, hermanos, cuando dice que nos arruinamos, hermanos, nos arruinamos de una vez, ya nos miramos todo feo, todo eso, todo destruido. Es la destrucción de Dios, viene sobre el ser humano. El problema, a veces nosotros nunca entendemos y nunca dejamos, hermano. Entonces, en esta tarde las consecuencias y la desobediencia que chapué, pues un verso 26, hermanos. Entonces, sí que mi gente es lamentablemente la mujer de Lot desobedece. Shashuban desobedecer. La desobediencia recable mata consecuencia, hermanas. Entonces dice que la desobediencia no es bueno. Y las consecuencias son trágicas. Van a revelar en el libro de Génesis. El verso 26, hermanos. Qué tremendo. Qué abismal. Fíjense que, hermanos, la desobediencia ilustra las ramificaciones de no seguir las instrucciones divinas. Eso pasa, a veces nos apartamos de Dios. Nos alejamos de Dios, dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de hacer vigilia, dejamos de confiar a Dios.
ahí es a donde que peco que peco fracaso, que peco yabil, que peco choch, y a veces hermanos niemtra a una cheque y niemtra kachapshik tan como Dios ukla. Entonces hermanos que fíjense que según la Biblia copiaré, si que haré capaz seguir las instrucciones divinas, las instrucciones divinas, si haré capaz voluntad de Dios, dice que la bendición que tortar de hermanos. ¿Qué quitó, verdad? Que pecot la mano de Dios, la obediencia en la vida del creyente, ¿verdad? Que petique, hermano, las bendiciones, las consecuencias de valorar el pasado pecaminoso, ¿verdad? El verso 17 al 26, ya esquiló, hermanos, de verdad, son cosas que van a pasar en la vida del cristiano, en la vida de cada ser humano. Fíjense que situaciones acá, situaciones allá, situaciones acá. Tiene razón, Dios ya se molesta. No sé, hermano, no sé si fue el domingo, copie la Biblia en libro en Génesis también, cuando Dios se arrepintió. Fíjense que Dios se arrepintió, hermanos. ¿Por qué se arrepintió Dios? De haber formado, hecho hombre. Quitó, ¿verdad? No, ¿por qué me equivoqué? Mandé hombre en el mundo. Se arrepintió Dios. Entonces, hermanos, eso fue poquito el mensaje, ya que lo son a las 5:13. Eso fue el poquito de la palabra de Dios que mi vieja, hermanos, que la que mi vieja, hermanos, Rutzir Hatat, o algo shuban para animar, shuban para pensar, o algo shuk sohbik, quizás, hermanos, que junto al que la juntir Rutzir Dios, pero más algunas palabras kulash kola, yo sé que Rutzir Dios, que patenach chela, hermanas, amén. Warutzir Dios que patenachela, warutzir Dios normal, hermanos, normal, kulapsak normal que natachela. Es cierto, entonces, toswatzig antes que man con estatua. Tal vez capante estatua, el problema ya que pekashkik, que peyapilchkik, que fracaso chkik, y después que capaz lamentar, y después que capaz, ¿por qué ese fracaso? Hashpeuchi, la rebeldía, hermanas. Entonces, arregla cubrir la Biblia, no esperas que echa Dios hasta que pena con consecuencia. Entonces, mejor no, tratamos la manera, hagámoslo un esfuerzo, así para que Dios cojutoque, hermanos. Quizás, hermanos, no sé si con tiempo, hermana Paula, van a terminar. Te momento, hermanos, van a orar de una vez, van a terminar. Eso fue poquito el mensaje, la palabra del Señor. Van a orar entonces, el día sábado, vigilia, y domingo 2 de la tarde, culto, hermanos. Muy bien, van a orar. Padre Celestial, muchas gracias, Dios, en este momento. La palabra, Señor. Yo sé que esta palabra, Señor, fue fuerte para mí. Porque no es una palabra fácil de escuchar, Señor. Porque sufre sufrimiento petenak en adelante. Petenak limaktak tristeza. Petenak limaktak dolor. Padre, en esta tarde, katabachela Dios tu voluntad. Katabachela Dios la obra es maravillosa. Cocuintua, Señor, no como la alcalá. Pero, Señor, ayúdanos de mejorarnos en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, de mejorarnos. Somos rebeldes delante de tu presencia, Señor. Por eso ahora decir su virtud, van a arrepentir y bla, el mundo. Pero, Señor, chujatoba, ya para hablar percabi, pashbaruk ushan mala cheque. Ya para hablar Dios, yo sé que pero ahora palabra, Señor, nimr shawi, ahora ciertad, con algo, chupan percachochra mi alra en diferentes lugares donde shopnikwi, ruchokap, fue transmisión en esta tarde. Señor, arriba que ya percapla, arriba favor la, maltioshe la Dios, maltioshe la Padre, chapan a bendecir a cada uno, Señor, a cada uno por nombre, chapan a bendecir Dios, o quitar, pero así, nimbre que chapshik shubno.
Nimwar kachapshik la palabra, Señor. Shakruk la palabra, kosukiktat, kok temor pakanima, porque kato, con sufrimiento espetak chakwacha adelante, Padre bendito. Así como pasó la mujer de Lot, Señor, podemos alcanzar nosotras consecuencias también. Que yo la arcamac Dios, chojato en esta tarde, ya para apirkibir a cada uno, chabukach sherkabla, lo que es que ya en qué tiempo, kokun pa katorre qué tiempo, pero Dios gracias, at koperkabetat, kat kunika katorre tiempo, como momento que curar en esta tarde. Señor, muchas gracias Jesús, y muchas gracias Dios, y muchas gracias Espíritu Santo, con la paz y con la paz Señor. Gracias Padre, y muchas gracias Dios. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos, así que Dios va a bendecir. Entonces, si Dios me pedir, hermanos, para el día sábado, una vez más, orar vigilia, y domingo 2 de la tarde, y que va a bendecir, y normal que vean mis hermanos.